Buenos días, mi nombre es Leonor Dey, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y del Instituto de Biología Agrícola Mendoza de CONICET. Participo en diferentes carreras de posgrado, como es la maestría en riego y drenaje, la maestría en viticultura y enología, doctorado en agronomía y en el doctorado de ciencias biológicas. En esta oportunidad vamos a ver cómo afectan los factores abióticos a la fotosíntesis de las plantas. El objetivo de esta clase es conocer cómo estos diferentes factores van a afectar tanto a la fotosíntesis neta como a la fotosíntesis bruta. Para poder comprender cuál es el efecto, tenemos que tener muy claro las distintas etapas de la fotosíntesis. La etapa difusiva, la etapa clara o fotoquímica y la etapa bioquímica. La etapa difusiva comprende el proceso del movimiento del dióxido de carbono desde la atmósfera hasta el interior del cloroplasto. Por lo tanto, va a estar en función directa de la concentración de dióxido de carbono entre la atmósfera y el cloroplasto y en función indirecta de la suma de resistencias. ¿Cuáles son estas resistencias? La resistencia de la capa límite, la resistencia estomática y las resistencias internas. La etapa fotoquímica principalmente es la productora de ATP y NAD-fosfato reducido que van a ser utilizadas luego en la etapa bioquímica. La etapa bioquímica corresponde al ciclo de Calvin para las plantas C3 y es aquella en la cual participa la rubisco, esa enzima fundamental para fijar el dióxido de carbono. La rubisco es una enzima que tiene la capacidad de ser carboxilasa y oxigenasa según las concentraciones o la presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es la fotorrespiración, que es la respiración en presencia de luz debida a la actividad oxigenasa de la rubisco. Y están involucradas en ella tres organelas, los cloroplastos, los peroxisomas y las mitocondrias. También hay que tener muy claro la diferencia entre fotosíntesis bruta y fotosíntesis neta. La fotosíntesis bruta es la fotosíntesis total que realiza un órgano de una planta o una planta entera, mientras que la fotosíntesis neta es la suma algebraica de la fotosíntesis bruta menos la respiración y la fotorrespiración, es decir, la ganancia por fotosíntesis total o fotosíntesis bruta y las pérdidas por respiración o fotorrespiración. Cuando vayamos a interpretar un gráfico o tengamos la necesidad de realizar un gráfico, es importante tener diferentes aspectos muy claros para poder realizarlo bien. Siempre se realizan en un eje de cartesianos, X, Y, y es muy importante saber dónde se cortan los ejes. En general, los ejes deberían cortarse en cero. Sin embargo, diferentes autores prefieren realizar el corte de los ejes en valores negativos o en valores positivos. Por lo tanto, no es lo mismo que un par de ejes cartesianos se crucen en cero o se crucen en -1, -2, -3. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las unidades de los ejes para tener una noción de la magnitud del evento que estamos viendo. No es lo mismo gramos que kilogramos o, en el caso del tiempo, meses, semanas o segundos. ¿Dónde se inicia la curva? Si la curva se va a iniciar en los valores de 0, de x igual a 0, y igual a 0, o se cruza en valores negativos, es decir, que el valor x es 0, pero la función de y puede tener un valor negativo. También hay que tener en cuenta dónde finaliza la curva. ¿Esto qué quiere decir? Si a medida que aumenta x, aumenta también y, puede terminar, vaya a saber dónde, o si en algún momento la curva tiene una inflexión y se vuelve asintótica al eje de las x. También hay que tener en cuenta qué forma tiene la curva, porque las diferentes formas de las curvas van a estar expresadas por una función matemática determinada. Dentro de los factores que están afectando a la fotosíntesis, tanto bruta o neta, tenemos numerosos factores. En esta clase solamente vamos a ver el factor intensidad lumínica y el factor dióxido de carbono. Respecto al factor luz, podemos decir que el Sol emite una gran cantidad de longitudes de ondas, salvo un pequeño margen de estas longitudes de onda que va de 400 a 700 nanómetros, es la luz que es fotosintéticamente activa, que se conoce por sus siglas en inglés como PAR. Del total de la luz que irradia el Sol,
supongamos que es el 100%, solo un 5% se utiliza para la producción de hidratos de carbono. Luego hay diferentes niveles de pérdidas, desde un 20% por pérdida del metabolismo propio del vegetal, pérdidas por calor, y solo un 50% puede llegar a estas hojas vegetales o al dosel vegetal. El otro 50% no es aprovechado por las plantas. Eso es en cuanto a las longitudes de ondas de la luz, pero también es importante para la fotosíntesis la intensidad lumínica. Para tener un valor de referencia en nuestras latitudes en Mendoza, la intensidad lumínica del sol de un día de verano al mediodía llega a valores de entre 2000 a 2200 microeinstein por metro cuadrado por segundo. Sin embargo, un día nublado, no con una fuerte nubosidad, sino un día parcialmente nublado, podemos encontrarnos con valores de 300 a 400 microeinstein por metro cuadrado por segundo. Cuando comenzaron a estudiar cómo se veía afectada la fotosíntesis en función de la intensidad lumínica, hicieron una curva de fotosíntesis neta a lo largo de 2 días. ¿Y qué encontraron? Que la fotosíntesis neta tenía valores negativos durante el periodo de oscuridad, y cuando comenzaba a salir el sol alrededor de las 6 de la mañana, la intensidad de la fotosíntesis neta incrementaba. Llegaba a su máximo nivel cerca del mediodía y luego volvía a descender al atardecer. En el periodo de oscuridad próximo, la fotosíntesis neta volvía a ser negativa y al día siguiente sucedía lo mismo. Pero encontraron que tuvieron esos días momentos de nubosidad, y en esos momentos de nubosidad la fotosíntesis se vio disminuida. Es decir, que hay una relación directa entre la intensidad de luz y la tasa de fotosíntesis neta. En este gráfico podemos ver cómo es la relación entre la fotosíntesis neta a medida que vamos incrementando la intensidad lumínica. A cero luz, cero fotosíntesis bruta, pero sin embargo la fotosíntesis neta es negativa. A medida que va incrementando la intensidad lumínica, llegamos a un valor donde cortamos, o el valor de X es igual a 0, significa que la fotosíntesis neta es igual a 0, que se llama punto de compensación luz. Si seguimos incrementando la intensidad lumínica, vamos a llegar a un punto en el cual la curva tiene un punto de inflexión y a partir de ahí comienza a hacerse asintótica al eje de las X. Ese punto de inflexión se lo conoce como punto de saturación lumínica. En el punto de compensación, desde que inicia la curva a ese punto, la fotosíntesis va a estar limitada por luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque a medida que incrementamos la intensidad lumínica, la fotosíntesis responde. En el segundo tramo, donde tiende a hacerse asintótica el eje de las X, no va a estar limitada por luz. ¿Por qué? Porque a medida que estamos incrementando la luz, la fotosíntesis neta no se incrementa. Se dice que en este sector la fotosíntesis está limitada por la concentración de dióxido de carbono. Eso mismo, explicado en otro tipo de gráfico, pero con la misma curva, nos encontramos que esa fotosíntesis neta que habíamos dicho que teníamos cuando la intensidad lumínica era 0, se va a deber a que la fotosíntesis neta no es más que la suma algebraica de la fotosíntesis bruta, respiración y fotorrespiración. Si cancelamos de esa fórmula, porque 0 luz, 0 fotosíntesis bruta, 0 luz, 0 fotorrespiración, la fotosíntesis neta es igual al valor negativo de la respiración. Por eso en la curva, a un valor de 0 luz, tenemos valores negativos de fotosíntesis neta. Tenemos el punto de compensación, que en general puede variar según las especies, pero se encuentra entre 20 y 40 micromoles o microeinstein por metro cuadrado por segundo, y tenemos en ese punto la fotosíntesis neta igual a 0. En el punto de inflexión de la curva era el punto de saturación lumínica, que es el punto en el cual, o la intensidad lumínica en el cual la fotosíntesis no sigue aumentando, y ese valor puede ser entre 700 a 1400 microeinstein o micromoles por metro cuadrado por segundo. Y en ese punto, para esa especie, la fotosíntesis es máxima. Esa curva característica que hemos visto es para una planta C3, aquella que tenía en la etapa bioquímica solo el ciclo de Calvin.
Calvin y Benson. Pero también tenemos las plantas tipo C4, que ustedes recordarán que son aquellas que, aparte de tener este ciclo de Calvin y Benson, tienen un ciclo concentrador de dióxido de carbono. Es decir, que si queremos graficar esas plantas en esta misma curva, nos encontramos que en la parte inicial es igual, tienen un punto de compensación luz, donde la fotosíntesis neta va a ser igual a 0, pero no tienen punto de saturación lumínica. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando la curva tenía ese punto de inflexión, la limitante era el dióxido de carbono. Y en este caso, al tener este ciclo concentrador de dióxido de carbono, no tienen la limitante y responden a los incrementos de intensidad lumínica. Este es un gráfico de valores de fotosíntesis neta reales de diferentes tipos de plantas, tanto C3 o plantas C4 y a su vez de plantas C3 de sol y plantas C3 adaptadas a la sombra. Y podemos ver que ninguna de las especies C4 llega a un punto de saturación. Eso quiere decir que a medida que se sigue incrementando la intensidad lumínica, la fotosíntesis neta sigue incrementando. Mientras que las plantas C3, más allá del tipo de especie en la cual hablemos, llega a un punto de intensidad lumínica que por más que éste incremente, la fotosíntesis neta no se ve incrementada, porque la limitación es el dióxido de carbono. Si queremos llevar estos conceptos a un dosel vegetal, a un cultivo, a una planta, nos encontramos que la primera capa de hojas o la capa externa de ese vegetal van a estar expuestas al 100% de la cantidad de luz que llega. Es decir, que su fotosíntesis va a ser máxima. Van a estar todas esas hojas en el punto de saturación lumínica. Ahora, en la segunda capa de hojas ya no le va a llegar el 100% de luz. Se dice que llega el 10% de la luz que le llegó a la primera capa de hojas. Acá la fotosíntesis ya no es máxima. Se dice que es alrededor del 25% de la fotosíntesis de la primera capa de hojas y la cantidad de luz se encuentra en 1/3 de la saturación lumínica. En la tercera capa de hojas, la cantidad de luz que llega es del 1 al 2% de la que llegaba a la primera capa de hojas. Acá la fotosíntesis neta es igual a 0 y las hojas se encuentran en el punto de compensación, es decir, no están produciendo hidratos de carbono. Esto es real y es así en el caso de que todas las hojas fueran planófitas, todas estuvieran la misma forma y no lograra entrar nada de luz a la segunda capa, sino la luz que se refleja o que es transmitida. Sin embargo, en una planta las hojas pueden moverse por pequeñas brisas, tienen lobulaciones, formas irregulares que permiten que hayan flecos de luz que pueden llegar a las otras capas, por lo cual la tercera capa ya no deja de ser una capa inútil, sino que puede aportar para la fotosíntesis global de la planta. Estos son valores reales tomados hace un par de años en viñedos acá en Mendoza, mientras que en el interfilar, es decir, el espacio entre las dos hileras de planta, teníamos a esa hora 1750 microeinstein por metro cuadrado por segundo, debajo de la malla antigranizo ya teníamos 1200 y en el interior de la canopia, es decir, en el interior del dosel vegetal, teníamos alrededor de 46, es decir, que las hojas que estaban en el interior ya estaban en un punto de compensación, con una fotosíntesis muy neta, muy cercana a 0. Hay diferentes estudios que han evaluado en el transcurso del día el ángulo de incidencia del sol en el dosel vegetal y cómo va variando la intensidad lumínica y la fotosíntesis de cada lado de la planta o del árbol o del vegetal y en el interior de su canopia. Y se llegó a la conclusión de que cuando son árboles muy grandes o canopias muy grandes, las capas internas terminan siendo abscisionadas, se caen las hojas porque no logran llegar al punto de compensación luz. En este otro gráfico podemos ver plantas adaptadas al sol y plantas adaptadas a la sombra. Y si bien vemos que la curva es muy similar, la diferencia radica al principio, es decir, que el punto de compensación luz es menor para una planta de sombra que para una planta de sol. Esto se debe principalmente a que la tasa respiratoria de una planta de sombra es menor que una planta de sol, por lo cual la intensidad lumínica para producir fotosíntesis bruta, que es igual a la pérdida por respiración y fotorrespiración, es menor.
La sombra o el sombreado del vegetal, ya sea de las primeras hojas o a las hojas inferiores o de una planta hacia otra planta, no solo va a afectar la intensidad lumínica, sino también va a afectar la calidad de luz. Hay una variación entre la cantidad de rojo y rojo lejano que van a llegar a las hojas sombreadas o a las plantas sombreadas, provocando diferentes respuestas fisiológicas que se verán en otra etapa de la clase. El segundo factor es el factor dióxido de carbono. El dióxido de carbono históricamente en el planeta ha tenido subidas y bajadas. Sin embargo, desde la revolución industrial viene con un incremento constante en la atmósfera, a tal punto que hemos llegado a su valor máximo ahora en estos primeros días de mayo a 416 partes por millón, valores altísimos en la historia geológica del planeta Tierra. Este valor es importante porque hay que tener en cuenta que teníamos plantas C3, que eran aquellas que solo tenían el ciclo de Calvin, plantas C4, que eran aquellas que podían concentrar el dióxido de carbono para que el arrubisco pudiera estar carboxilando todo el tiempo y no hay fotorrespiración, y las plantas CAN, que si bien tienen los dos sistemas, igual que las plantas C4, la diferencia es que estos dos sistemas están desplazados o funcionan en diferentes momentos del día, uno en la parte nocturna del día y otro en la parte de luz del día. Si vemos la curva de fotosíntesis bruta en función de la intensidad o la presión parcial de dióxido de carbono, vemos que a 0 dióxido de carbono la fotosíntesis bruta es 0, porque no está el sustrato principal para que haya fotosíntesis. A medida que se va incrementando la concentración de dióxido de carbono, la fotosíntesis bruta aumenta. Ese sector de la curva se dice que está limitado por el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque responde a un incremento. Sin embargo, llega un punto de inflexión en esa curva en el cual, por más que sigamos incrementando la concentración de dióxido de carbono, la fotosíntesis no va a aumentar. Y esto se debe principalmente a la actividad enzimática del arrubisco, a la generación de los aceptores o a la regeneración y a la formación de ATP y NAD-fosfato reducido de la etapa fotoquímica. Es decir, entonces repitamos que ha sido la primera parte es limitado por el dióxido de carbono por la actividad carboxilasa y la segunda etapa por la producción de NAD y fosfato reducido y además por la regeneración de los aceptores del dióxido de carbono. En este otro gráfico vemos la tasa de fotosíntesis versus el flujo de luz a un solo nivel de dióxido de carbono, es decir, un nivel constante de 300 partes por millón. Y nos encontramos con la misma curva, a cero luz, cero fotosíntesis bruta, aumenta la luz, comienza a aumentar hasta que llega a un punto de inflexión donde va a estar limitada por estas 300 partes por millón. Esto es para una planta C3, pero ¿qué sucede si yo incremento estas 300 partes por millón a 600 partes por millón? La curva, la parte inicial es igual porque sigue estando limitada por la concentración de dióxido por la intensidad de luz, y la segunda parte, que estaba limitada por la concentración de dióxido de carbono, tiene una tasa o un nivel superior que a 300 partes por millón. Si bien llega un punto que vuelve a volverse asintótica al eje de las X, está superior a 300 partes por millón. Es decir, que esa diferencia entre la curva de 300 y la curva de 600 se debe al aporte extra que hemos realizado de dióxido de carbono en el ambiente. Este es el caso de una planta tipo Cano, una planta de Opuntia, que como recordarán solo abre los estomas durante la noche para evitar la pérdida de agua durante el día porque son plantas de desierto. Por lo tanto, hay una correlación entre el tiempo que la planta tiene los estomas abiertos y la primer fijación de dióxido de carbono. Luego, en el momento de la parte que tenga que fijarse bioquímicamente, se realiza en otro momento. Pero acá hay una correlación entre la apertura estomática y la fijación de dióxido de carbono de noche en el caso de las plantas de desierto. Como es en todo lo que es biología, ningún factor puede estar en la naturaleza solo, siempre hay interacción entre ellos. Y en esta oportunidad vamos a ver la interacción que hay entre el factor luz y el factor dióxido de carbono.
En este gráfico podemos ver la fotosíntesis neta en función de la intensidad lumínica. En función de la concentración de dióxido de carbono. Y vemos que a cero concentración de dióxido de carbono, cero fotosíntesis bruta. En este caso, a medida que sigue incrementando la concentración de dióxido de carbono, nos encontramos con que llega un máximo de fotosíntesis neta, luego la curva se aplana. La primera curva solo está con 500 microeinstein. Recuerden que en un día normal habíamos dicho que teníamos 2200 al mediodía y que las plantas se saturaban, quiere decir que dejaban de responder al incremento de intensidad lumínica entre 500 y 1300, 1400 microeinstein o micromoles. Es decir, que esa primera curva estaba limitada por los 500 micromoles de luz que se le había aportado. Pero ahora la curva superior se le ha aportado 1000 microeinstein por metros cuadrados por segundo, por lo cual puede llegar a su punto de saturación normal. Es decir, que la variación que hay entre la curva de 500 en el punto máximo y la curva de 1000 se debe al incremento que le hemos dado de luz para la misma concentración de dióxido de carbono. En este gráfico más esquemático podemos evaluar también la tasa de fotosíntesis en función de la unidad de tiempo para dos niveles de dióxido de carbono, 300 partes por millón y 600. Vemos el mismo tipo de curva. Cuando cualquiera de los factores se deja fijo y se va incrementando el otro, la fotosíntesis neta sube hasta un punto en el cual luego se vuelve asintótico al eje de las X. En este primer sector de la curva, donde responde a medida que incrementamos la intensidad lumínica, incrementa la fotosíntesis, está limitado por la concentración de dióxido de carbono, mientras que en el segundo sector está limitado por las cuestiones enzimáticas y la disponibilidad de dióxido de carbono. Si vemos el mismo gráfico, pero en función de la concentración de dióxido de carbono, podemos ver que a un nivel de irradiancia más baja, la tasa de fotosíntesis es menor que a un nivel de irradiancia más alto. En el primer sector, la tasa de fotosíntesis neta va a estar limitada por la concentración de dióxido de carbono, ya que a medida que la incrementamos, esta responde, y en el segundo sector va a estar saturada por el nivel de radiación. Para cuantificar la fotosíntesis, podemos ver una curva de respuesta a la luz. Esta es una curva típica como la que hemos estado viendo recién. Fotosíntesis neta en función de la densidad de luz o de la densidad de flujos de fotones. Tenemos el punto de compensación, el punto de saturación y nos encontramos con que la intensidad lumínica, por más que aumente, la tasa fotosintética no puede aumentar. Y en este sector va a estar limitada por la concentración de dióxido de carbono. A medida que la luz es cero, la fotosíntesis neta es negativa, porque habíamos dicho que es igual a la suma algebraica de la fotosíntesis bruta, que en este punto es cero, más la respiración y la fotorrespiración que también es cero. Entonces, en este punto, la fotosíntesis neta es igual a la magnitud que tiene la respiración en ese momento. Este es un gráfico, para terminar de convencerlos, de la radiación lumínica en función de las horas del día y tres tipos de plantas: planta C4, planta C3 de luz y planta C3 de sombra. Y ustedes pueden ver que la intensidad de la fotosíntesis neta en estas plantas C4 tiene una curva muy similar a la intensidad lumínica que ha recibido. Es decir, si hubo una nube, bajó la intensidad de la radiación, bajó la intensidad de la fotosíntesis neta. Las plantas C4 no tienen problema con respecto a la luz porque el dióxido de carbono está todo el tiempo siendo concentrado por el ciclo concentrador y la rubisco actúa siempre carboxilando. Mientras que en estas plantas C3 ya la curva no responde tan similar a la de la radiación, porque llegan a un punto que por más que aumente la intensidad de la radiación, las plantas C3 no incrementan su fotosíntesis neta. Recuerden acá que en este caso, a ese nivel de luz, tenemos pérdidas por fotorrespiración, porque la rubisco está actuando como carboxilasa y como oxigenasa. Eso quiere decir que parte de lo que está ganando carboxilando lo está perdiendo por respiración
o por fotorrespiración. Por lo cual, esta diferencia entre esta curva y esta curva, podríamos decir que teóricamente se debe a la fotorrespiración. Y las plantas de sombra, por diferentes mecanismos bioquímicos que veremos en otra oportunidad, tienen una menor tasa fotosintética. Si evaluamos qué pasa en una planta completa, que sería en este gráfico la curva de círculos llenos, veremos que a medida que amanece, 6, 7 de la mañana, incrementa la intensidad lumínica del sol, incrementa la fotosíntesis neta, llegando a un máximo al mediodía, cuando tenemos la máxima radiación solar, y luego comienza a disminuir hasta la tarde porque comienza a disminuir la radiación lumínica. Sin embargo, acá tenemos las hojas con los cuadrados blancos, las hojas que están al sol, que tienen una curva muy similar a la planta total y están aportando el 78% de los carbohidratos que se están fijando. Y las hojas que están sombreadas no tienen una curva similar a las anteriores, no está en función de la intensidad lumínica como las hojas del sol y solo aporta el 22% del total de la fotosíntesis de esa planta. Pero ¿qué ocurre cuando hay exceso de energía? Porque habíamos visto que habían plantas que tenían su punto de saturación entre 700 y 1400 microeinstein por metro cuadrado por segundo. ¿Qué pasa cuando una planta que no está adaptada a recibir tanta intensidad lumínica es colocada en esas radiaciones? Suele pasar cuando uno saca una planta de sombra y la coloca en un lugar a pleno sol. Se aparecen estas manchas marrones que se llama daño por fotooxidación. ¿Qué es lo que sucede? En esta curva vemos la tasa de absorción de luz, la curva verde sería una planta que se encuentra en condiciones óptimas y la curva roja sería una planta que se encuentra en condiciones estresantes, ya sea luz, temperatura, agua, nutrientes. Su tasa de fotosíntesis neta es menor. A mayor intensidad de luz, mayores condiciones estresantes, en este caso de que estuviéramos evaluando el factor luz. A bajas intensidades, la luz no es muy limitante, por lo tanto, la fotosíntesis neta sigue incrementando. Cuando llegamos a este punto donde la planta está muy estresada, tiene que haber respuestas metabólicas y fisiológicas para poder disipar o tratar de evitar el mayor daño posible a esta intensidad lumínica. Es decir, si hacemos un caso hipotético de que una hoja solo puede absorber el 90% de la radiación que recibe, si lo hacemos con un valor de 100 micromoles, es decir, muy poco, recuerden que un día nublado tenía 300, un aula muy iluminada puede tener 40, solo con 100 resulta que va a absorber 90, porque dijimos que el 90% era lo que absorbía. Pero si recibe 2000 un día de sol, va a estar absorbiendo 1800 micromoles. Es muchísima energía para poder disipar cuando llega a su punto de saturación. Si lo vemos gráficamente, la curva punteada es la cantidad de energía que absorbe, la curva llena sería la fotosíntesis o la cantidad o la intensidad lumínica que puede utilizar y todo lo sombreado sería el exceso de energía que tiene que disipar de alguna forma. ¿Cómo la va a disipar? Bueno, tenemos diferentes formas de disipar, incluso que pueden utilizar algunos otros organismos, como es liberarlo en forma de calor. También puede disiparlo en forma de fluorescencia. Y la otra es que lo absorbe la clorofila. Esta clorofila que queda sobreexcitada, queda en forma de triplete, ese exceso de energía lo puede disipar o se lo puede transferir a una molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno se vuelve una especie reactiva del oxígeno, se vuelve un oxígeno singulete, el cual va a provocar diferentes números de daños en membranas celulares, proteínas, lípidos. Por lo tanto, si la capacidad de la síntesis de ATP y NAD-fosfato están saturadas y la disipación de energía por calor y fluorescencia llega a su límite, todas estas excesos de irradiación va a afectar o va a provocar especie reactiva del oxígeno. Estas especies reactivas del oxígeno son las que van a oxidar o van a provocar daño en lípidos y proteínas, provocando daño en membranas celulares, en el fotosistema, provocando muerte celular. Todos los organismos producen especies reactivas del oxígeno y además tienen un mecanismo que puede repararlo. Es un mecanismo natural. Sin embargo, cuando
la cantidad de especies reactivas del oxígeno es superado y no puede ser reparado por estas enzimas que pueden detoxificar estas especies reactivas del oxígeno, encontramos este daño por estrés oxidativo. Otro mecanismo para disipar el exceso de energía es el ciclo de las xantofilas. Son 3 carotenoides que pueden interconvertirse en violasantina o zeaxantina, antelasantina, cuando hay exceso de luz o no. Y eso logra disipar o evitar que este exceso de energía dañe los fotosistemas o dañe las membranas celulares. Otra adaptación para minimizar este exceso de energía es cómo se van a ubicar los cloroplastos dentro de las células. Cuando hay poca luz, los cloroplastos pueden ubicarse, como ven en la fotografía, uno al lado de otros. Sin embargo, cuando la intensidad lumínica excede, se van a ubicar en los costados, en los bordes de la membrana celular, de forma tal de apilarse o sombrearse unos entre otros. De esa forma disminuyen la cantidad de luz que está incidiendo en el cloroplasto y no hay daño de fotosistemas ni daño de membranas. Otra estrategia es cómo van a orientar las plantas. Las plantas pueden orientar sus hojas en forma vertical, de manera tal que en el comienzo del día y en el atardecer, donde la intensidad lumínica no es tan alta, reciben en forma perpendicular los haces de luz. Sin embargo, cuando la intensidad lumínica en el cenit es máxima, no caen perpendicularmente sobre la lámina, sino que evitan este exceso de energía, evitando este exceso o daño por fotooxidación. Además, eso trae aparejado otra ventaja: se calientan menos, por lo cual pueden sufrir menos un estrés por calor. Esto es una micrografía digital de cómo se ven los cloroplastos ordenados según la intensidad lumínica. La última es cuando hay una alta intensidad lumínica que tratan de sombrearse uno a otros o incluso apilarse para disminuir la intensidad lumínica que está llegando a cada uno de esos cloroplastos. También otra forma de adaptación es cambiando la morfología de las plantas, y tenemos que las plantas de sol van a tener hojas que son más pequeñas, con gran cantidad de estomas, y las plantas de sombra tienen hojas más grandes con menor número de estomas. La estructura de la hoja también cambia, tienen un parénquima en empalizada más grueso en las hojas de sol, mientras que las hojas de sombra es más pequeño, tanto el empalizada como el esponjoso. Y los cloroplastos tienen pocas granas, pocos tilacoides apilados, mientras que las de sombra tienen gran cantidad de tilacoides apilados. Si lo vemos en una micrografía digital, para que ustedes me crean, fíjense en el grosor que hay a la misma escala del parénquima en empalizada, de una hoja de sombra y una hoja de sol, y del parénquima esponjoso de una hoja de sombra y de una hoja de sol. Eso es más que nada por lo que hemos visto hasta ahora de las plantas C3, pero las plantas C4 también están adaptadas a una alta irradianza, alta temperatura y alta demanda de agua. Si vemos en un mapamundi cómo se distribuyen, vamos a ver que las plantas C4 se van a distribuir entre los 30 grados de latitud sur y los 30 grados de latitud norte. La zona del planeta donde hay regiones muy secas o tiene la mayor temperatura anual, media anual, para el crecimiento de las plantas. Estas plantas C4 habíamos adelantado que tenían un ciclo concentrador de dióxido de carbono, el cual permite darle la concentración justa para que la rubisco todo el tiempo actúe como carboxilasa. Si bien hay una falta de agua, se cierran los estomas, este gradiente de dióxido de carbono entre la atmósfera y la PET carboxilasa alcanza, porque tiene una alta afinidad con este dióxido de carbono, para siempre estar concentrando, por lo cual frente a un estrés hídrico o un déficit de agua, la planta C4 puede seguir fotosintetizando mejor que una planta C3, porque la afinidad que tiene la rubisco por el dióxido de carbono es baja. Entonces, si se cierran los estomas y solo tenemos el ciclo de Calvin y Benson, poca fotosíntesis va a poder realizar. Sin embargo, las plantas C4, al tener este ciclo concentrador muy afín al dióxido de carbono, por más que haya un cierre parcial de estomas, sigue concentrando y la
el ciclo de Calvin, la rubisco sigue actuando en forma carboxilasa. ¿Cómo, si nosotros quisiéramos representar en ese mismo gráfico las curvas de intercambio neto de carbono, de fotosíntesis neta, en función de la irradiancia en una planta C3 y en una planta C4, podemos ver si una planta C3 con 340 partes por millón de dióxido de carbono, un poco menos de lo que hay actualmente, es lo que habíamos dicho. Incrementa, a medida que incrementa la luz, llega a un punto de saturación y se hace asintótica al eje de las X. En una planta C3, si yo le incremento esta concentración de dióxido de carbono a 680, tiene una curva similar, pero mucho más alta, es decir, la fotosíntesis neta es mayor, sin embargo, el punto de saturación se corre un poco. Y una planta C4 no le encontramos aún punto de saturación para este rango de intensidad lumínica. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene este ciclo concentrador que permite que la rubisco siempre se encuentre en el formato de carboxilasa. Es decir, que esta diferencia en este punto a los 1200 de intensidad de luz, esta diferencia que hay entre una planta C3 creciendo a 380 partes por millón y una C4 se va a deber a lo que pierde esa planta por fotorrespiración. Lo mismo sería entre una planta C3 a esta intensidad lumínica y esa planta C4. Siempre una planta C4 tiene mayor intensidad de intercambio neto de carbono o mayor fotosíntesis neta que una C3. No, porque si nos desplazamos a este sector de la curva, vamos a ver que en los momentos iniciales las plantas C3, que corresponde a esta curva, van a tener menor intensidad de intercambio neto de carbono o menor fotosíntesis bruta. Y esto se debe a que tiene que gastar un poco de energía para que este mecanismo concentrador funcione. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero encontrarnos en otro módulo.